Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, esta semana estamos conversando acerca de TR4, el tiempo de cumplimiento. Y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. Cristo vino a quebrantar los paradigmas humanos. Vino a quebrar las percepciones de su venida a la tierra e irrumpe en el tiempo de los hombres o en el tiempo humano. Lo anunciado por Cristo, al igual que por Pablo, por Pedro, Juan y tantos otros, son directrices que refieren de un cambio de mentalidad, no solo al estilo humano. 2. Dios nos demanda entender los tiempos. Debemos ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo, así como lo fueron los hijos de Isaacar, que no solo entendían los tiempos, sino que sabían lo que Israel debía hacer en esos tiempos. 3. Pedro, en su predicación en el templo, en Hechos capítulo 3, deja claro que en el tiempo establecido por Cristo hay un tiempo de restauración, un tiempo en el cual Dios va a restaurar o reparar lo que estaba dañado. Lo primero que hace el Señor es reparar lo que porta su imagen. El primer hombre creado, que fue Adán, fue creado a semejanza divina, tenía el aliento divino y fue un alma viviente. Así lo dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Pero los hijos engendrados en Cristo, según lo que dice Juan capítulo 1, en este tiempo de restauración también tenemos la imagen divina, semejanza divina, la vida divina en el interior, pero agrega nuestro Dios aún más a esto, pues todos los que están en Cristo somos participantes de la naturaleza divina, según lo que nos dice 2 de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 7. Cuarto y último, el segundo tiempo que nos introduce Dios por medio del tiempo cumplido, el tiempo de cumplimiento en el Kairos divino, es un tiempo de reforma, pues todo lo que participó Israel en 1400 años durante la vigencia del pacto de la ley, que fueron ritos, sacrificios, ofrendas, culto en un tabernáculo y templo, y un sinnúmero de reglas que el apóstol en Hebreos le llama que son la sombra o los símbolos. Pero cuando llega Cristo, viene a un tiempo de reforma de todo esto a un nuevo orden y a poner el orden original que Dios estableció para todas las cosas. Lo que el apóstol nos exhorta en Hebreos capítulo 9, versículo 10, referente al tiempo de reforma, fue que Cristo vino a enderezar lo torcido, a volver a poner todo a la forma original. La palabra griega aquí usada es diortosios, que significa precisamente que lo que estaba torcido debe ser colocado a otra posición derecho, que quiere decirnos que todo lo que estaba torcido en el tiempo, Cristo, el hombre, la relación con Dios, el gobierno, todo debe ser vuelto a poner en el orden original. Dios estableció un orden en la tierra. Todo tiene una unión con todo, y el hombre debía administrar ese orden para que no se estropeara en el tiempo. Gobernar significa mantener el orden establecido, y Adán, al pecar, introdujo la contaminación a todo lo que Dios había hecho perfecto. Recordemos que no solo entró el pecado en él, sino que la tierra se vio perjudicada por el pecado de Adán. Por eso que el apóstol nos dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios capítulo 15, versículo 21 al 22, en la versión Reina Valera. La muerte entró por un cuerpo humano, y por el cuerpo humano que usó Jesús entró la vida, y todos los que estamos en Cristo somos vivificados. El hombre torció todo lo establecido por Dios. Israel torció la ley
y la transformó en religión, al punto tal que cuando vino Cristo ya habían corrientes doctrinales distintas dentro de la misma religión judía, como lo son los fariseos, los saduceos, los celotes, los escribas, etc. Cada uno de estos tenía estructuras de pensamiento distintas. Entonces, tenemos que la norma y pacto establecido por Dios había sido transformado en un culto religioso y con diversos sabores de doctrinas y costumbres. Y por supuesto, nada de eso fue ordenado por Dios. Es por esta razón que Dios establece una iglesia para un tiempo de reforma, pues la iglesia es el modelo o versión especial de Dios que es dirigida por el Espíritu Santo para mostrar todo lo que en Cristo ha sido nuevamente establecido. Una iglesia entendida en el diseño y forma correcta puede identificar lo genuino y con esto modelar lo verdadero. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si tú y yo conocemos el diseño divino para todo y reconocemos la luz verdadera por la palabra del Señor, podemos reformar lo que está torcido o lo que se había torcido. Cuando Martín Lutero, aunque estaba sumido en la religión católica, promulgó las 95 tesis de protesta contra la doctrina y proceder de la Iglesia Católica en 1517, fue el precursor de un tiempo de reforma de lo que hasta en ese entonces se denominaba la Iglesia y el dogma. Martín, en su afán de buscar la verdad, entendió que la gracia del Señor, esa gracia maravillosa, es la que nos hace salvo por medio de la fe, y que las indulgencias no tenían razón de ser. Las indulgencias eran el negocio lucrativo del imperio eclesiástico establecido por el papado romano en toda Europa. Por esto que el Papa León X ordenó la persecución de Lutero y todos los reformistas con el propósito de acabar con ellos. Aunque Martín Lutero tuvo una buena intención con la reforma, no es posible reformar partiendo desde la base de una religión. Cristo no vino a establecer un tiempo de reforma situado como rabino de la religión judía. Por ello, al decir, edificaré mi iglesia, en Mateo capítulo 16, versículo 18, él anuncia la constitución de un edificio constituido por personas y para derribar los conceptos de templos y religiones, y para que su iglesia sea la reformista en la tierra. La iglesia original del siglo I pudo reformar por más de 300 años y expandir el reino, llegando incluso a África, a Asia Oriental y a toda Europa. La semilla se sembró en todo lugar. La iglesia reformista tiene una mentalidad reformadora, tiene una mentalidad de preservar la arquitectura divina, tiene una mentalidad ajena a las ideologías religiosas y costumbristas. La mentalidad de una iglesia reformadora es de continua revisión de los planos establecidos por Dios. No se acostumbra a las modas ni a la parafernalia de este mundo. No contamina el orden con imposiciones humanas. Todo lo que no esté al orden establecido por Dios, la iglesia de reforma lo endereza. Pero en el tiempo cronos histórico, la iglesia ha sido invadida por modelos incorrectos. Ha sido invadida por culturas, civilizaciones y estructuras humanas que han permeado el diseño divino hasta distorsionarlo completamente. Pero alabo al Señor, porque Dios en su propósito eterno, Él ha mantenido un remanente fiel de hermanos y hermanas que no se han contaminado con estas corrientes, sino que han sido capaces de preservar lo que Dios estableció hace casi ya 2000 años. Una iglesia entendida en el orden de Dios anuncia ese orden, va de continuo crecimiento, no solo con la expansión, sino en su propia forma, para así con esto mostrar el modelo y a su vez ser los denunciantes de lo que no está correcto al propósito divino. La iglesia de Jesucristo, cuando ve que hay un sacerdocio arónico o levita en sus filas, con ritos y costumbres del judaísmo religioso,
La Iglesia asume una voz de reforma y lleva al sacerdocio hacia el orden de Melquisedec. La Iglesia, cuando ve los ritos y parafernalia, que los procedimientos son más importantes que la sustancia divina en todo, la Iglesia apela a una reforma para enderezar lo que está torcido. La Iglesia, cuando ve que la religión cristiana ha desplazado al reino de Dios y la realidad en Cristo, la Iglesia debe llamar a reforma. Es por esto que al ver multitudes de personas creyentes congregados en recintos y no se ve el cuerpo de Cristo, la Iglesia proclama una reforma. Al ver hoy que solo hay discursos del Evangelio, reuniones emocionales y motivacionales, culto en recintos, escasez de oración, disfraces de la doctrina genuina en adoración, la Iglesia de Jesucristo es responsable de iniciar una reforma y de proclamar el orden y diseño de Dios, de mostrar cómo se hace el cuerpo de Cristo, el verdadero evangelio y la demostración genuina del poder del Espíritu Santo. El reformador Pablo, al ver que en un año la iglesia de Galacia había sido contaminada con otro evangelio, él tiene estas duras palabras para los galos al decirle: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga maldición del cielo. Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10 en la versión NTV. Pablo llama a reforma de la doctrina, llama a enderezar lo que estaba torcido y sacar lo que estaba contaminando. Esa es la actitud de la Iglesia de Jesucristo, la Asamblea del Reino, hombres y mujeres que funcionan como un cuerpo, unidos, comprometidos, militantes de una causa, para anunciar el orden de Dios y establecer posición en este tiempo de reforma. Es por eso que hoy estamos en un tiempo de reforma, pues debemos enderezar lo que ha sido torcido y proclamar la sana doctrina del Evangelio del Reino y el propósito eterno de Dios. El propósito de Dios es reconciliarnos, es reunirnos a todos. Ese es su propósito, no cultos, no templos, sino que formemos el cuerpo de Cristo. ¿Lo vas entendiendo? Lo tercero, en este tiempo de cumplimiento, es un tiempo que el profeta Joel lo profetizó y el cual él dijo en Joel capítulo 2 que vendrían tiempos de restitución. Leamos Joel capítulo 2. Versículo 23 dice: alégrense, habitantes de Jerusalén, alégrense en el Señor su Dios, pues la lluvia que Él envía demuestra su fidelidad. Volverán las lluvias de otoño, así como las de primavera. El grano volverá a amontonarse en los campos de trillar, y los lagares desbordarán de vino nuevo y aceite de oliva. El Señor dice: les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, de los saltamontes, de la langosta y la oruga. Fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Volverán a tener toda la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios, que hace milagros para ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo Israel, que yo soy el Señor su Dios y que no hay otro. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Joel capítulo 2, versículo 23 al 27 en la versión Reina Valera.
Dios en estas palabras de Joel prometió un tiempo de restitución, no solo la llegada del Espíritu Santo, como continúa el capítulo hablándonos, sino que además en este tiempo de profecía que habla Joel, Dios promete un tiempo de restitución de todo lo que se había perdido. ¡Qué maravilla es esto, hermanos! Es por ello que al venir a Cristo no solo tenemos un tiempo de restauración, no solo tenemos un tiempo de reforma, sino que también tenemos el tiempo de restitución de lo que se ha perdido. Tal como ya lo observamos, que en este tiempo de cumplimiento, Cristo estableció las características del jubileo, las que a su vez son las expresiones del reino en el kairos o tiempo divino. La condicionante de las palabras en hebreo de Joel denotan un agregado más, pues si en el jubileo la restitución de los bienes era para dejar herencia, Dios en las palabras de Joel deja de ver que lo que la restitución tiene un carácter retroactivo, es decir, que los bienes que se han perdido son restituidos y pagados con efecto retroactivo. Esta abundancia es la que proclama el tiempo de cumplimiento en Cristo. Si el pecado al hombre le restó desde Adán las riquezas de Cristo, en este tiempo de cumplimiento, Dios tiene palabras como las de Isaías, en las cuales Dios nos dará el doble de lo que se ha perdido. Dios nos restituyó la identidad, nos restituyó la dignidad, nos restituyó el honor de ser hijos. Todo lo que Adán perdió por causa del pecado, en Cristo lo hemos recuperado. Y esto es glorioso, mis hermanos, porque en Cristo tenemos identidad de hijo y aún más tenemos participación de la herencia en Cristo Jesús. Y note usted que la restitución está dada bajo un marco legal. Dios firmó el pacto y al hacerlo en Cristo nos hizo herederos juntamente con Él, firmado en el pacto con la sangre preciosa de nuestro Señor. ¿Entiendes en qué tiempo estamos viviendo? ¿Entiendes que este es el tiempo que ha hecho el Señor para nosotros? Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por los tiempos que tú has establecido. Te damos gracias porque hoy día tenemos la oportunidad como iglesia de tomar el lugar que corresponde tener para iniciar tiempo de reforma, para consultar el diseño divino, para entender el orden de las cosas según lo que tú has establecido. Padre, danos luz, danos en esta hora revelación, danos la posición, la actitud, la firmeza para iniciar un tiempo de reforma, para restituir los valores principales del reino, para poner, Señor, las herramientas divinas como el ayuno, la oración, para que en esta hora, Señor, tus hijos tomen el lugar de intercesión sacerdotal a las cuales hemos sido llamados. Padre Celestial, ilumínanos en esta hora para comenzar un tiempo de reforma y también de restitución, para que en esta hora aquellos que han sido quebrados en la imagen que tú has puesto en sus vidas, sean, Señor, restituidos como hijos y herederos en Cristo. Permite, Señor, que podamos reconciliar a aquellos que están fracturados, que hoy día caminan, Señor, con muletas en el Evangelio, porque vienen heridos, Señor, de hombres que los han dañado, Señor, con doctrinas carnales, impregnadas de las modas de este mundo. Señor, ayúdanos en esta hora a poder restaurar a aquellos que hoy día están dolidos por malas doctrinas, por gente que no supo cuidarlos y quererlos como ovejas. Padre Celestial, ilumínanos en esta hora en esa dirección y que podamos iniciar un tiempo glorioso de reforma y de restitución en Cristo Jesús. Todo esto te lo pido, Señor, en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para mañana, para seguir conversando de TR4, el tiempo de cumplimiento, y a caminar por el reino. Súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por las redes sociales. Búscanos. Caminando por el Reino está en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Sigue los episodios por Spotify, la red más grande musical del mundo. O bien escúchanos por la web
en caminandoporelreino.podbean.com. Somos más de 7.000 hijos del reino y vamos a llegar este año a ser más de 10.000. Por eso da me gusta, comparte y etiqueta a tus amigos y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida.